Hola, soy Jake. Tengo 25 años y soy originalmente de Amarillo, Texas. Últimamente he estado un poco a la deriva. Solía trabajar haciendo entregas para una empresa local de mensajería hasta que despidieron a la mitad del personal el mes pasado. Mi coche, un Civic del 97, finalmente se averió en mitad de la nada, justo a las afueras de Midland. Aquella mañana iba caminando con mi mochila, una botella medio llena de agua caliente y ningún plan. Hacía calor, ese tipo de calor que se te pega a la espalda y te hace cuestionarte tus decisiones de vida. Llevaba caminando por el arcén de la autopista 20 cerca de una hora cuando vi una gasolinera a lo lejos. Pequeña, con dos surtidores y un cartel viejo que apenas se sostenía. Pensé que entraría a por un café, me sentaría un rato y quizá decidiría hacia dónde ir. Dentro olía a plástico viejo y café quemado. El tipo detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me serví una taza pequeña, la más barata, dejé $1 en el mostrador y salí de nuevo. Había un banco en la sombra. Me senté. Simplemente me senté. No tenía señal, ni wifi, ni idea de qué hacer después. Entonces oí el sonido de una furgoneta que se acercaba. No era de reparto, era una camper. Grande, blanca, polvorienta, pero de alguna manera parecía Libertad sobre ruedas. Se aparcó 2 plazas más allá. Vi cómo se abría la puerta y bajaba una mujer. Tenía el pelo rubio oscuro hasta los hombros recogido en un moño desordenado, gafas de sol, una gorra, pantalones cortos tipo cargo y una camiseta sin mangas descolorida. Tendría unos 40 y tantos. Confiada, como alguien que no pide permiso para estar donde está. Echó un vistazo alrededor, se estiró la espalda y entró en la gasolinera. Unos minutos después, salió con una botella de agua y un café. Escaneó la zona con la mirada. Entonces sus ojos se posaron en mí. ¿Estás bien?, preguntó. Su tono era casual, pero había algo en su voz que me hizo sentir que realmente quería saberlo. Me encogí de hombros. El coche murió ayer. Estoy intentando aclararme. Ella dio un sorbo a su café y asintió. Luego caminó hacia mí y se sentó en el banco de al lado. No demasiado cerca. Solo ahí. Como si fuera lo más natural del mundo. ¿Eres de por aquí?, preguntó. No. De Amarillo, originalmente. Intento ir hacia el oeste. Quizás San Diego o algún otro sitio. No lo sé aún. Se quitó las gafas de sol. Tenía unos ojos verde suave. Me estudió un segundo. Tienes pinta de alguien que necesita un reinicio. Solté una pequeña risa. Sí, algo así. Se recostó, miró hacia la carretera, y entonces lo dijo, así, sin más. No sé ni tu nombre, pero quiero que vengas conmigo. Parpadeé, pero ella se giró hacia mí. Lo digo en serio. Nada raro. Sin presión. Solo que, pareces atascado. Yo también he estado ahí. La carretera ayuda. Miré su furgoneta. Era antigua pero estaba limpia. Se notaba que vivía en ella. Cortinas en las ventanas, una macetita en el salpicadero. Puedo dejarte donde quieras, o puedes venir un día. Probar. Si lo odias, te dejo en el siguiente pueblo. No respondí de inmediato. Mi cerebro gritaba, no conoces a esta mujer, esto es una locura. Pero había algo en ella que transmitía seguridad. No peligro, solo diferencia. Soy Jake, dije al fin. Ella sonrió. Savannah. Nos dimos la mano. Tenía las manos cálidas, un poco callosas. Como alguien que hace cosas, no solo habla de ellas. Se levantó. Muy bien, Jake. Si te vienes, es ahora o nunca. El depósito está lleno, el café aún está caliente. Tengo un asiento limpio delante. Miré mi taza de café, luego la carretera vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, me levanté sin pensarlo demasiado. Me subí. La puerta se cerró con un clic suave. El motor rugió y, así, nos pusimos en marcha. Volvimos a incorporarnos a la autopista, rumbo oeste.
Las ventanillas estaban bajadas lo justo para dejar pasar el aire caliente del desierto. El interior de su camper era sencillo, pero vivido. Asientos de cuero gastado, un salpicadero con pegatinas descoloridas por el sol, una Polaroid de un perro pegada junto al cuentakilómetros y un atrapasueños colgando del retrovisor. Olía a chicle de canela y café. Ese tipo de aroma que te hace sentir que, quizá, todo va a ir bien por un rato. Me quedé en silencio durante la primera media hora, mirando por la ventana, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Ni siquiera sabía a dónde íbamos. No lo había preguntado, y ella no lo había dicho. Y, curiosamente, eso me resultaba reconfortante. Finalmente, habló. Entonces, Jake, ¿cuál es tu historia? La miré de reojo. ¿Qué parte? Sonrió. La parte que te llevó a estar sentado solo en un banco de gasolinera en medio de la nada. Solté un suspiro. Perdí el trabajo el mes pasado. Empresa de mensajería. Recortaron a lo bestia. El coche murió ayer. Sin ahorros. Sin un plan real. Intentaba llegar a San Diego. Pensé que lo resolvería por el camino. Ella asintió, con los ojos en la carretera. He estado ahí. No lo del mensajero, pero sí en lo de intentar aclararme. ¿Viajas mucho? Volvió a asentir. Los últimos 6 meses. Vendí la tienda, vendí el piso, compré esta furgoneta, y llevo viviendo en ella desde entonces. ¿Qué tipo de tienda? Una librería. Pequeña, acogedora, la monté desde cero. 8 años, y luego todo cambió. Divorcio, subieron el alquiler, desaparecieron los clientes. Dejó de tener sentido. La miré. No parecía. No sonaba amargada. Más bien como alguien que había hecho las paces con todo aquello. ¿Lo echas de menos? Le pregunté. A veces, respondió. Sobre todo el silencio, y el olor de los libros por la mañana. Pero esto, hizo un gesto hacia la carretera abierta, las montañas pálidas en el horizonte. Esto se siente más ligero. Condujimos un rato en silencio. Un buen silencio. De esos que no hace falta llenar. Al cabo de un tiempo, puso una lista de reproducción desde su móvil. Música antigua. Fleetwood Mac, Tom Petty, The Eagles. Learning to Fly empezó a sonar justo cuando la carretera se abría amplia y vacía frente a nosotros. ¿Te va la música vieja? Preguntó. Sonreí. Mejor que el silencio. Se rió. Eso me digo yo también. Alrededor del mediodía, se desvió hacia una pequeña área de descanso al lado de la autopista. No era gran cosa. Una mesa de picnic, una fuente de agua agrietada y un sendero estrecho que llevaba hacia un mirador rocoso. Aparcamos bajo la única sombra disponible. Vamos a estirar las piernas, dijo. La cedí fuera. La camiseta se me pegaba a la espalda por el calor. Me pasó una botella de agua del frigorífico de la furgoneta. ¿Fría? Pregunté, sorprendido. Fría de verdad. No pregunté cómo lo había concebido, pero se lo agradecí. Caminamos por el sendero en silencio, y luego nos quedamos de pie al borde del acantilado. Abajo, un lecho de río seco, cactus dispersos y polvo rojo hasta donde alcanzaba la vista. Este es uno de mis sitios favoritos, dijo en voz baja. No sé por qué. No es especial. Pero cada vez que vengo, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. No dije nada. Simplemente estuve a su lado. Era un silencio distinto. No el de una ciudad o una casa. Un silencio que zumbaba en los oídos. De ese que te hace sentir pequeño, pero en el mejor sentido posible. Gracias por dejarme venir, dije al cabo de un momento. Ella me miró. No necesitabas permiso. Solo necesitabas una razón. Más tarde, preparamos bocadillos de crema de cacahuete en la furgoneta y comimos con las puertas laterales abiertas, las piernas colgando hacia afuera. Una brisa comenzó a soplar, al fin rompiendo un poco el calor. ¿A dónde vamos ahora? Pregunté. Se encogió de hombros. Ese es el tema. A veces no lo sé.
A veces solo elijo una dirección. ¿Te pierdes alguna vez? Sonrió. Todo el tiempo. Pero a veces los mejores lugares son aquellos a los que no planeabas llegar. Recogimos todo y volvimos a la carretera, rumbo a Nuevo México. El cielo empezó a pasar de un azul intenso a un naranja más profundo. Paramos en un puesto de frutas al borde del camino donde compró melocotones y me obligó a probar uno allí mismo. Era jugoso y dulce, y por alguna razón, me sentí como si tuviera 10 años otra vez. Esa noche aparcamos en un lugar tranquilo al final de un camino de tierra, cerca de una colina baja. No había nada alrededor, ni luces, ni tráfico, ni casas. Solo nosotros. Dentro de la furgoneta, encendió una pequeña linterna de batería y nos tumbamos sobre los asientos largos. Me pasó una almohada, y luego apagó la linterna. ¿Has dormido alguna vez en una furgoneta? Preguntó en la oscuridad. No, es la primera vez. Pues bienvenido. Miré hacia arriba por la pequeña ventana del techo. Las estrellas eran infinitas, como un manto de agujeros diminutos en el cielo. Había olvidado lo silencioso que puede ser el mundo, dije. Ella no respondió enseguida. Luego, en voz baja. Sí. Por eso nunca volví del todo. Cerré los ojos, aún bien despierto, pero tranquilo. Y esa noche, por primera vez en semanas, no me sentí perdido. Nos despertamos con el sol filtrándose a través de las ventanas polvorientas de la furgoneta. Me incorporé lentamente, parpadeando en la suave luz de la mañana. Savannah ya estaba fuera, sentada descalza en una silla plegable con una taza de café entre las manos, el pelo recogido, las piernas cruzadas, mirando hacia la nada. Era un silencio tranquilo, de esos que te hacen dudar si todavía estás soñando. ¿Café? Preguntó sin girarse. Dios, sí, murmuré. Sonrió y me pasó una taza azul de esmalte, con una muesca en el borde. Era fuerte, negro, y sabía a gloria quemada. Me apoyé en la furgoneta y miré hacia la colina. El desierto se extendía como una postal antigua. ¿Dónde estamos? Pregunté. Se encogió de hombros. En algún lugar entre la nada y el algo. No teníamos prisa por irnos. Ella sacó un libro, algo de Steinbeck, y yo me quedé allí sentado, bebiendo café y pensando en lo extraño que había sido todo en las últimas 48 horas. No me sentía como un autoestopista. No parecía algo transaccional. Se sentía fácil. A media mañana, recogimos y condujimos hasta un pequeño pueblo llamado Madrid. No el de España, sino uno en Nuevo México. Un par de tiendas de arte, un restaurante cerrado y un bar polvoriento que parecía no haber visto a un inspector de sanidad desde los años 80. Me quedé aquí una vez durante 2 días, dijo. Conocí a un tipo que hacía móviles de latas de cerveza. Romántico, dije, sonriendo. No mucho, rió ella. Roncaba como un tractor y solo hablaba de la dieta de su perro. Pero los móviles eran bonitos. Caminamos por el pueblo. Compró una camisa de franela descolorida en una tienda de segunda mano y me obligó a probarme un sombrero de vaquero ridículo. Al principio me negué, luego cedí. Me sacó una Polaroid frente a una pared con una lagartija gigante pintada mientras yo llevaba ese estúpido sombrero. Pareces un turista en tu propia vida, dijo, riéndose. Quizá lo soy, respondí. Condujimos durante horas después de eso. Música baja, las ventanillas medio bajadas y ningún destino concreto. Me habló de sus lugares favoritos. Un diner en Flagstaff que servía tortitas más grandes que el plato. Una playa en Oregón donde la arena cantaba cuando caminaba sobre ella. Un bosque en Colorado donde jura que vio a un oso haciendo algo que se parecía sospechosamente a bailar. Igual solo estabas borracha, bromeé. Puede, dijo ella, pero ese oso tenía ritmo. Más tarde aquella tarde, paramos en un camping a las afueras de Gallup. Solo había unas pocas furgonetas más. Aparcamos bajo un par de pinos viejos. Ella cocinó arroz con alubias en un hornillo portátil mientras yo sacaba las sillas fuera. Después de cenar,
Bajamos por un sendero de tierra hasta un claro con unas rocas planas y una vista increíble del atardecer. Y entonces, sin previo aviso, empezó a bailar. Sin música, sin hablar, solo bailaba. No era elegante ni ensayado. Era libre. Giró una vez descalza sobre el polvo rojo y se echó a reír con una risa abierta, completa, que resonó entre las colinas. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Se detuvo y me miró. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía sentir bien? No supe qué responder, así que me levanté y me uní a ella. Bailamos mal, los dos, sin ritmo, brazos por todas partes, riéndonos como niños que no saben mejor. Tropezamos. Nos chocamos. Me pisó el pie. Casi me caigo. Y fue perfecto. Cuando por fin nos sentamos otra vez, sin aliento y con agujetas de tanto reír, me miró. En serio, este momento, siento que los dos lo vamos a recordar, dijo en voz baja. Aunque todo termine mañana. La miré. Su rostro brillaba con la luz naranja del último sol. No dije nada. Solo asentí. De vuelta en la furgoneta, se cambió y se puso una sudadera y unos pantalones de yoga. Yo me quedé fuera, mirando las estrellas. Al cabo de unos minutos, salió con una manta y me la echó por los hombros. ¿Tienes frío?, preguntó. No, solo estoy pensando. Peligroso hábito, dijo, sentándose a mi lado. Hace mucho que no me sentía tan tranquilo, admití. Como si por fin mi cabeza hubiese dejado de girar. Me miró con una mezcla de simpatía y comprensión. Yo solía sentirme así, hasta que me di cuenta de que el mundo no te da paz. Tienes que fabricarla tú. Nos quedamos en silencio un rato. Luego dije: no quiero que esto se acabe. Ella se giró hacia mí. Entonces no pienses en el final. Y por primera vez desde que subí a esa furgoneta, no lo hice. Nos dormimos dentro, en lados opuestos, pero más cerca de lo que estábamos antes. No porque lo planeáramos ni porque dijéramos nada, simplemente porque la noche nos llevó ahí. Me desperté con olor a tostadas y algo chisporroteando. Por un segundo, olvidé dónde estaba. Entonces la oí tararear, desafinada pero cálida. Me incorporé y la vi fuera, de pie junto a una pequeña parrilla plegable colocada en la mesa lateral de la furgoneta. Estaba otra vez descalza, con una camiseta larga y el moño despeinado, dando la vuelta a unos huevos en una sartén de hierro fundido como si lo hubiese hecho 1000 veces. Buenos días, dije, frotándome los ojos. Buenos días, respondió sin volverse. Roncas. No es verdad. La que ronca eres tú. Es entrañable. Como un mapache con sueño. Salí al fresco aire de la mañana y me estiré. ¿Cuál es el plan de hoy? No hay plan, dijo. Hoy eliges tú la dirección. ¿Recuerdas? Miré hacia el camino de grava, los árboles altos que bordeaban el final del camping. Vamos hacia el oeste. A ver si alcanzamos el océano. Asintió. Me gusta esa idea. Después del desayuno, recogimos todo y volvimos a la carretera. Las millas empezaron a fundirse entre sí. Pueblos polvorientos, carreteras del desierto, gasolineras con café barato y lugares aleatorios donde ella insistía en parar solo porque algo le llamaba la atención. Un viejo cartel de neón, un autocine abandonado, un dinosaurio metálico gigante delante de una casa de empeños. Nunca íbamos con prisa. Nunca lo hacíamos. Unos días después, me pasó un rotulador permanente mientras comíamos en un cañón. ¿Y esto? Dibuja algo, dijo. ¿Dónde? Donde quieras. Es mi pared de lo que importó aquí. Señaló el interior de una de las puertas del armario de la furgoneta. Había garabatos, frases, dibujos, iniciales. Dibujé un par de zapatillas diminutas caminando hacia lo desconocido. Sonrió. Bonito. Simple. Como tú. Vaya, gracias. Ya sabes a qué me refiero. Esa noche dormimos cerca de Flagstaff, en un área de descanso tranquila con vistas a las colinas. Sacó una botella de vino tinto que había estado guardando y lo sirvió en 2 tazas desparejadas.
Por sobrevivir otro día, brindó. Y por no preocuparnos por dónde va el siguiente, añadí. Nos sentamos fuera, envueltos en una manta, viendo cómo el cielo se convertía en tinta. Y esa fue la noche en que cruzamos la línea. No fue planeado. No fue dramático. Fue tranquilo, suave. Dos personas que se habían acercado sin darse cuenta de lo cerca que estaban. Se apoyó en mí mientras hablábamos, luego me miró como si hubiese estado esperando hacerme una pregunta, o quizá ya la había hecho. Fui yo quien la besó primero. O tal vez fue ella. Sinceramente, no recuerdo quién se movió antes. Solo recuerdo el calor, la calma, su mano en mi cara y como no dijimos nada después. Solo nos abrazamos. A la mañana siguiente, no hubo incomodidad. No hubo, ¿y ahora qué?, ni silencios raros. Ella me pasó la taza de café, aún. Con esa camiseta grande, seguimos adelante, como antes, pero más. Cruzamos a California unos días después. Me dejó conducir la furgoneta por primera vez. Estaba nervioso, pero ella confiaba en mí. Y eso importaba. Paramos en pequeños pueblos costeros, Santa Bárbara, Pismo Beach, Carmel. Aparcábamos junto a los acantilados y veíamos el océano romper contra las rocas. Me habló de su padre, que solía llevarla a pescar cuando era pequeña. Murió de un infarto cuando ella tenía 19. Fue el primer hombre en quien confié, dijo. Y quizá el último, hasta ahora. Eso me golpeó fuerte. No respondí enseguida. Simplemente le cogí la mano y la sostuve en silencio. Me compró un libro en una librería de segunda mano por la que pasamos. Era un diario de viaje con páginas en blanco. Deberías escribir todo esto, para que no lo olvides, me dijo. No lo olvidaré. Prométemelo. Lo prometo. Nos reímos mucho durante esa última semana. También discutimos, una vez por la música y otra cuando accidentalmente nos quedamos fuera de la furgoneta y tuvimos que esperar una hora a la asistencia. No dejó de meterse conmigo por eso. Pero un día, sentados en la playa de San Simeón, dijo algo que se me quedó grabado. Esto no tiene por qué ser para siempre, dijo. Pero tiene que ser inolvidable. Asentí. Ya lo es. Me miró y sonrió. Sabes, para alguien que parecía totalmente perdido en aquella gasolinera, no lo has hecho nada mal. Sigo sin saber qué estoy haciendo. Esa es la mejor parte. Esa noche vimos el atardecer desde el techo de la furgoneta. Envueltos en la misma manta de antes, con las piernas entrelazadas, apoyando la cabeza el uno en el otro. Si este es el final del camino, estoy bien con eso, dijo. ¿Estás segura? No. Pero estoy bien con no estarlo. No hablamos de lo que pasaría después. No hacía falta. Ambos sabíamos que este tipo de momento no podía durar para siempre, pero también sabíamos que no tenía por qué hacerlo. Fue nuestro. Ese mes. Solo nuestro. Pasamos nuestra última noche juntos aparcados junto a la Pacific Coast Highway, cerca de un lugar donde ella solía acampar cuando era más joven, cuando ella y su exmarido aún creían que lo suyo funcionaría. El océano estaba justo al otro lado de la colina. Podías oírlo, sentirlo, oler la sal en el aire. Nos sentamos fuera de la furgoneta, en sillas plegables, envueltos en nuestra manta de siempre, una pequeña hoguera crepitando entre nosotros. Aquella noche estuvo callada. No triste, simplemente más tranquila de lo habitual. Sus ojos estaban fijos en las llamas, pero su mente estaba en otro sitio. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Asintió despacio. Sí, pero no dijo más. No insistí. En su lugar, le conté una historia sobre mi hermano mayor intentando enseñarme a montar en monopatín cuando tenía 13. Me estampé contra un bufón. Se rió. De esas risas que uno se gana, no que le regalan. Me agarró la mano por debajo de la manta. Más tarde, nos subimos al techo de la furgoneta y miramos las estrellas. Sin palabras, sin música, solo el sonido del agua y el viento. Apoyó su cabeza en mi hombro. Este fue el mejor error que cometí, susurró.
No le respondí enseguida porque ya sabía lo que venía. Lo sentía en su voz, en el silencio, en cómo había estado doblando sus mapas con demasiado cuidado aquella mañana. Sabía que esto acabaría, dije al final. Ella asintió. Creo que por eso fue tan bueno. A la mañana siguiente, ya estaba despierta cuando abrí los ojos. Estaba fuera, haciendo su mochila pequeña. Ropa doblada, cajones cerrados, la tetera vacía. Sus movimientos tenían otro ritmo. No había café, ni música, ni tarareo. Salí fuera. Me miró. Hola. Hola. Respiró hondo. Tengo que seguir. Me imaginé que diría eso. No pensé que esto fuera a durar más de unas horas, dijo con una sonrisa suave. Pero se convirtió en un mes. Y cambió algo. Pero ahora, necesito volver a estar sola. No discutí. No supliqué. Porque sabía que lo decía en serio. Y, sinceramente, yo también lo sentía. Sacó un sobre de una bolsa de lona y me lo entregó. Aquí hay algo de dinero. Suficiente para un billete de autobús a donde quieras. Y luego sacó la Polaroid que me hizo en aquel pueblo pequeño, con el estúpido sombrero de vaquero. Para que no olvides lo ridículo que te veías. Tomé el sobre y guardé la foto en el bolsillo trasero. Luego sacó otra cosa, un papelito doblado. ¿Qué es esto? Una lista de lugares a los que no llegamos. Por si alguna vez quieres terminar el viaje. Miré la lista. Escrito con letra de imprenta clara, Big Sur, Monterey, Point Reyes, Redwood National Park. Debajo, si vas, mándame una postal. No hace falta dirección de vuelta. Me abrazó. Un abrazo largo, silencioso. No del tipo que das porque no quieres soltar, sino del tipo que das cuando vas a soltar y estás intentando decirlo todo en un solo gesto. Luego subió al asiento del conductor, cerró la puerta con suavidad y arrancó el motor. La furgoneta se alejó despacio, giró hacia la autopista y desapareció tras la curva. Me quedé allí un rato, con el sobre en una mano y su lista en la otra. Caminé hasta el borde del acantilado, donde podía ver el océano. Y lloré. Solo un momento. No por tristeza, no exactamente. Solo porque se había acabado. 3 horas más tarde subí a un autobús Greyhound que iba hacia el interior. Asiento junto a la ventana, mochila bajo las piernas. El conductor apenas me miró al subir. Me senté, saqué la Polaroid, y sonreí. Han pasado 2 años desde entonces. No sé dónde está ella. No sé si terminó su propio viaje. Pero pienso en ella todo el tiempo. No de forma obsesiva. No con arrepentimiento. Solo con una gratitud tranquila. La gente habla de las historias de amor como si tuvieran que acabar en matrimonio o para siempre. La nuestra no fue así. Pero durante un mes, fuimos exactamente lo que el otro necesitaba. Y a veces, eso es suficiente.